Hoy concluimos con nuestra serie, las oraciones de la Biblia. Ha sido una serie, yo creo, muy hermosa que ha bendecido, yo creo, muchas vidas. ¿Por qué es tan importante la vida de oración? Y hoy concluimos con esta serie hermosa de varios mensajes que hemos tenido. Porque todos necesitamos, como les decía, ha sido de bendición, porque todos necesitamos acercarnos a Dios en oración. Aprender a conocerlo cada día más y aprender juntos a orar como individuos, pero también como iglesia, todos juntos. Necesitamos aprender a tener esa relación con el Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que necesitamos orar? Amén. Y si no está de acuerdo, vamos a tratar de convencerlo hoy día, no se preocupe. Es importante, es vital para un cristiano orar. Es realmente una necesidad grande para el ser humano, para el cristiano acercarse a Dios, porque muchas veces somos débiles, somos frágiles. Fácilmente a veces podemos dudar de los planes de Dios para nuestra vida. Necesitamos que nuestro Dios nos fortalezca y nos guíe. Muchas veces nos extraviamos y nos alejamos de su presencia. Y Dios, como un Padre amoroso, viene a rescatarnos, nos viene a buscar. Como un buen pastor, viene por nosotros, viene tras de nosotros, con un amor increíble, con un amor incomparable. La Biblia nos compara a ovejas y compara a Dios con un buen pastor. Y yo creo que todos han escuchado el Salmo 23, que comienza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. De hecho, algunos de ustedes a lo mejor hasta se lo saben de memoria. Escuché a algunos por ahí terminarlo conmigo, pero eso dice ese salmo hermoso: Jehová es mi pastor y por consecuencia nada me va a faltar. Pero es difícil, ¿sabe usted, ser pastor? Hay que ser pacientes para ser pastor, para cuidar un ganado de ovejas. A veces son atacadas y son indefensas. El pastor las tiene que cuidar, alimentar, limpiar, proteger. Hay que tener un amor y paciencia increíble para cuidar a esos animales. Y de hecho les voy a mostrar un ejemplo en el siguiente video. Veamos juntos. ¿Entienden lo que les digo? Cuando les digo que es difícil ser pastor. Y el Señor se compara a un buen pastor y a nosotros, a sus ovejas. Y esa ovejita, créanme, somos nosotros. El Señor nos viene a buscar una y otra vez, a salvar, a rescatar, a levantar, a perdonar, a limpiar. Y muchas veces nos equivocamos y volvemos a caer en el mismo error. Y era difícil. O sea, el hoyo era bien grande, hermano. O sea, lo vieron como era como una línea y logró meterse de nuevo exactamente en el mismo lugar. Y nosotros nos reímos, pero muchas veces nos pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y el Señor con paciencia viene a buscarnos. Tenemos ese privilegio que Dios nos cuida y nos perdona. Tenemos ese privilegio que tenemos un Dios de amor. Y que no importa cuántas veces nos equivocamos, Él está fiel, esperando que uno vuelva a Él. Y en la oración que vamos a ver hoy día, le vamos a pedir a Dios que nos ayude a entender ese privilegio. Ese privilegio que tenemos de tener a Jesús que nos vino a rescatar. Entender el privilegio de tenerlo a Él como nuestro buen pastor. Que Él ilumine nuestro entendimiento para que conozcamos la esperanza que tenemos en Él. El título del mensaje de hoy es la oración de Pablo. Pero más específicamente, quiero hablar de una oración que Pablo hace por sus hermanos en la ciudad de Éfeso. Cuando Pablo escribió una carta, muy a menudo, como cualquier carta hoy en día, empieza con un saludo, empieza con una introducción, diciendo a quién se dirige muchas veces, diciendo quién está escribiendo, deseando bendiciones para las personas que van a recibir la carta. Y a veces también él comparte con ellos, como en este caso, fragmentos de su intimidad con Dios, fragmentos de oraciones que él le hace a Dios por ellos. Y qué hermoso es eso, y qué hermoso sería que nosotros aprendamos también de Él y que compartamos con nuestros hermanos fragmentos de nuestra vida de oración. Que podamos decirlo: he estado orando por ti, he estado orando por tu familia, por tu trabajo, por tu ministerio. He estado orando por más revelación de Dios en tu vida.
He orado para que Dios se te siga revelándote sus planes para ti, tu llamado, tu ministerio, para que siga desarrollando en ti cada vez más su corazón, un sentir que viene de Él. Pero esto es lo que hace Pablo en esta carta. Les comparto una oración hermosa que él ha estado haciendo en privado por ellos. Según lo que podemos entender en esta carta, él probablemente no conocía personalmente a los hermanos. Hay uno de los versículos que nos da a entender que a lo mejor él ni siquiera los ha visto, que solamente ha escuchado hablar de ellos. Él predicó por muchos lugares y hay hermanos cristianos que él conocía personalmente, pero pareciera que esta iglesia él no la conocía, o por lo menos estos hermanos no los conocía. Y esta oración se encuentra en el primer capítulo del libro de Efesios, del versículo 15 al 23, y refleja realmente un gran amor de parte de Pablo por el cuerpo de Cristo, por los hermanos en la fe. Ya hemos visto en predicaciones anteriores que amar al prójimo, amar a nuestro hermano es un mandato divino, un mandato de Dios. Dios nos pide que amemos, amar a nuestro prójimo, amar a Dios, pero amar a los demás. Es una orden de parte de Dios, pero más que ser un simple mandato, veíamos que es nuestra identidad como hijos de Dios. En varias ocasiones he citado este texto en Juan 13:35, cuando Jesús, hablando con sus discípulos, enseñándoles, les dice: de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Amar es nuestra identidad como hijos de Dios, es nuestra identidad como cristianos. Es nuestra forma de mostrarle al mundo que tenemos un Dios de amor. Y una de las formas de demostrar nuestro amor por nuestros hermanos es orando por ellos. Es orando por la iglesia. Y hay muchos motivos por los cuales orar y por los cuales darle gracias a Dios en oración. Muchas veces nombramos cosas como la salud, el trabajo, los estudios, la familia, por puertas abiertas, por la oportunidad, nuevas oportunidades de parte de Dios. Orar por nuestra iglesia, nuestras vidas, por bendiciones. Y ciertamente esas son muy buenas razones por las cuales orar, por las cuales dar gracias a Dios. Pero aquí Pablo le da gracias a Dios no por algo que le ocurrió a él personalmente, pero le da gracias a Dios porque se enteró que hay gente buena que hace cosas buenas. Él le da gracias a Dios por la fe de los cristianos en Éfeso y por el amor que demuestran por los creyentes. Porque no era solamente una comunidad de fe que creyó en Dios. Aquí la Biblia nos dice que ellos mostraban su amor hacia la iglesia. Vamos a leer juntos Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16. El apóstol Pablo les escribe y les dice: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los creyentes, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Esas son razones más que suficientes para Pablo, para darle gracias a Dios por sus vidas y orar por ellos. La oración de Pablo es que los cristianos alcancen en sus vidas todas las bendiciones que Dios tiene para ellos. El Señor tiene bendiciones para usted, así como tiene bendiciones para mí y tiene bendiciones para su iglesia. Y como pastor yo oro que el Señor los bendiga y que puedan ustedes desarrollar su ministerio, su llamado. Yo creo que aquí hay futuros predicadores, líderes de alabanza, ministros, líderes, y oro que puedan alcanzar todo lo que el Señor tiene para sus vidas. Yo oro de esa forma. Y no importa la edad, a veces uno piensa que eso uno se lo dice a los jóvenes, aquí hay futuros líderes, hay futuros. No, cada uno de ustedes, hay algo nuevo de la parte de Dios para cada uno de ustedes, sea cual sea su edad, sea donde sea que esté. El Señor tiene algo para su vida, algo nuevo, algo más que desarrollar. Y por eso el apóstol Pablo comienza diciendo en el versículo 3 de Efesios: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Eso les dice. Pero no es solo eso. También Pablo dice en el versículo 4 que Dios nos ha escogido para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Así como tenemos derecho a todas las promesas de Dios en la Biblia, a todas las bendiciones que Él quiere darnos, también tenemos responsabilidad de ser santos y sin manchas, dice la Biblia. Es decir, vivir una vida apartada para Él, piadosos, apartados del mal, apartados de lo que no le agrada a Dios y marchar en un camino que sí le agrada a Él. A eso somos llamados.
Y no estoy diciendo que debemos ser perfectos y jamás pecar, porque eso es imposible. Siempre nos vamos a equivocar, siempre vamos a cometer errores. Pero tenemos que vivir un auténtico arrepentimiento cuando eso ocurre. Cuando nos caemos, cuando hacemos algo que no está bien. Vivir un auténtico arrepentimiento y cambiar de actitud. La oración es también una forma de ser santificados en su presencia. En nuestro primer mensaje sobre la oración, donde hablamos de 2 oraciones de Jesús, veíamos que orar es tener intimidad con Dios. Y que en esa intimidad somos fortalecidos, somos limpiados, restaurados y santificados. En la intimidad con Dios, en su presencia, es donde ocurre esto. Jesús nos viene a traer una nueva comprensión de lo que es la oración. Había un pensamiento que en el tiempo de Jesús que orar era como tratar de convencer a Dios, sea cual sea el Dios en el que creían, porque habían diferentes pueblos, diferentes creencias. Era como hacer un discurso, una retórica, tratando de convencer al Dios al que le estaban orando que le dé las bendiciones que están pidiendo. Pero Jesús viene a mostrar algo completamente diferente. Orar es tener intimidad con Dios. Orar es tener una relación con Dios. En su presencia, en la oración somos renovados y transformados. La oración regenera y eso es santificación. También vimos juntos que la Biblia nos enseña que podemos venir con toda confianza ante Dios, sabiendo que Él escucha cada una de nuestras peticiones, porque también hay lugar para nuestras peticiones en la oración. Hemos aprendido que lo primero que tenemos que hacer en oración es venir a tener intimidad con Dios. Por eso la oración que nos sirvió como modelo en una de las predicaciones, el Padre Nuestro, empieza diciendo: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Acercándose a Dios primeramente con un corazón apasionado, con un corazón que lo ama, transformando nuestro corazón en un altar de adoración. Pero sí también siendo completamente honestos con Dios, compartiéndole nuestras inquietudes y compartiendo con Él nuestras peticiones. Y aquí Pablo, en el libro de Efesios, le comparte a los hermanos de Éfeso lo que él le ha pedido a Dios en oración por ellos. Leamos juntos en Efesios 1:17, dice él: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Eso es lo que pide el apóstol Pablo por los cristianos en Éfeso. Esta es la intercesión de Pablo, que Dios imparta su espíritu de sabiduría y revelación por ellos. Él muestra un amor, Él muestra el amor que les tiene orando por ellos, pidiendo a Dios por ellos. Quiero motivarlos a que también mostremos nuestro amor los unos por los otros, orando los unos por los otros. Orando, oremos por los hermanos en la fe, ore por su iglesia, ore por sus líderes. Pida que Dios nos dé más sabiduría y revelación para guiar su iglesia. Ore por los gobiernos, ore por su patrón que no lo deja tranquilo. Ore por la gente que usted conoce. Ore por los hermanos en el mundo que predican el evangelio. Oremos los unos por los otros porque somos un cuerpo cuya cabeza es Cristo y porque la oración tiene poder. Creámoslo y oremos, vengamos al Señor sabiendo eso. Y Pablo expresa que quiere que todos puedan experimentar constantemente la obra reveladora del Espíritu Santo. Y de esa forma todos se acerquen y conozcan cada día más a Dios. De eso se trata, acercarse a Él, intimar con Dios. El mundo en el cual los efesios vivían, al igual que el mundo actual, estaba, como les decía, lleno de creencias contrarias a las enseñanzas de Cristo. Había, al igual que hoy, una mezcla de muchas creencias, de muchas filosofías, de muchas formas de pensar. Una moral completamente contraria a la que Jesús enseña. De hecho, Isaías 5:2-21 dice: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz. Estamos hablando de que el mundo cambia y pone al revés las cosas que Dios nos enseña. Pero Pablo ora pidiendo para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en conocimiento, en sabiduría, en verdad. Y es más que eso, que comprendamos también cómo esa verdad afecta nuestras vidas y cuáles son los beneficios del Evangelio de Jesucristo para nosotros.
En un mundo envuelto en maldad, en incredulidad, idolatría, perversión, inmoralidad, es necesario afirmar nuestra fe conociendo realmente a nuestro Dios. Su palabra y sus promesas para nuestras vidas. Si no las conocemos, las vamos a olvidar y rápidamente el mundo nos va a hacer dudar mismo de nuestro Dios. Es importante venir a Él en oración. No nos dejemos distraer de las promesas que Dios tiene para nosotros y de su plan de salvación para nuestras vidas. Oremos nosotros también por revelación, sabiduría, nuevas fuerzas para vivir en santidad. Y al orar también actuemos según nuestra fe. Actuemos según el conocimiento que tenemos del Señor, de su amor, de su santidad. Pero la fuente de la revelación y de sabiduría, la única fuente para conocer a Dios es la Biblia. De ahí viene la importancia de conocer su palabra. Vamos a la fuente de la revelación y de sabiduría. Por medio de su palabra Dios se revela a nosotros. Por eso es muy importante leerla, estudiarla de forma seria para conocerla cada día más. Para conocer cada día más a Dios y afirmar cada día más nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra confianza en Él. Porque si nuestro conocimiento del Señor es débil, fácilmente el enemigo nos hará dudar de las promesas de Dios, de su bondad, de su amor, de su plan para nuestras vidas. Recordemos que la Biblia dice en Romanos 10:18, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Alimentémonos de su palabra. Vengamos a Él en oración. Y muchos quizás dicen, pero yo quiero experimentar algo diferente, quiero ver a Dios, me gustaría escuchar a Dios. Bueno, déjeme decirle, aunque no podamos ver a Dios con nuestros ojos físicos, lo podemos ver actuando cuando miramos su iglesia. Cuando vemos los resultados de su amor en nosotros, los resultados del evangelio en nuestras vidas, cuando vemos vidas restauradas. Si quiere ver y escuchar a Dios, sea usted un reflejo de ese Dios que quiere ver y escuchar. Porque usted es un testimonio vivo de quién es Dios. Usted es un testimonio vivo de lo que Él puede hacer, de su amor, de su bendición, de su esperanza. Si quiere escuchar a Dios, hable las promesas de Dios que están en la Biblia para usted. De esa forma usted y todos los que lo escuchan y todos los que lo ven podrán escuchar y ver a Dios. Eso es lo que somos nosotros, eso es nuestra tarea, nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como cristianos. Nos podemos relacionar con Él, conocerlo, experimentarlo en nuestras vidas. Podemos ser testigos de lo que Él es capaz de hacer en un corazón arrepentido, que se entrega por completo a Él y que quiere cambiar su vida para vivir en amor y en santidad. Por eso Pablo ora para que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación. Pablo nos anima a vivir llenos del Espíritu Santo y nos garantiza que el Espíritu de Dios ya está en nosotros desde el momento en que hemos creído. Efesios 1:13 dice, en Él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Cuando usted escuchó hablar de Dios, cuando usted supo de Él y le entregó su vida a Cristo, fue marcado por el Espíritu Santo. Es decir, usted al creer en Jesús y al entregarle su vida ya tiene un dueño para siempre. Él lo ha sellado y no hay nada ni nadie que lo pueda arrebatar de la mano poderosa del Señor. Si alguien lo cree, puede decir un fuerte amén. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y el hecho que Pablo hable con tanto amor y tanta emoción de gente que no conocía, pero que solo amaba porque compartían la misma fe. Eso nos muestra la importancia que Él le daba al orar los unos por los otros, al amar a los hermanos en Cristo, a estar unidos en nuestra fe. Así como el corazón de Dios se alegra cuando un hombre le entrega su vida a Jesús, así tenemos que alegrarnos nosotros también. Porque hay fiesta en el cielo cuando un hombre le entrega su vida a Jesús. Eso es el milagro más grande que puede existir. Alguien que le da su vida a Jesús y cuya vida es transformada, salvada, restaurada. Es el mejor milagro que puede existir. Y eso siempre será un motivo de celebración. La obra eterna de Jesús en la cruz por nuestra salvación. La oración de Pablo es que podamos darnos cuenta de ese poder que actúa en Jesús y que sigue actuando en nosotros. El poder de Dios que es capaz de dar vida en medio de la muerte, de dar gozo
en medio de la angustia, paz en medio de la tormenta, fuerza al que está débil. Ese mismo Espíritu poderoso que resucitó a Cristo de los muertos está a nuestro alcance hoy. Eso es lo que nos dice la palabra. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Eso es lo que quiere que nosotros entendamos. Ese poder nos permite hacer frente a lo que vivimos hoy y nos da esperanza de un día mejor. Esperanza que mismo la muerte fue vencida y que tampoco no es el fin. La muerte no es el fin para nosotros. Pablo nos invita a cambiar nuestra visión del mundo, así como Jesús nos invitó a vivir según el reino de Dios. Pablo nos dice que debemos vivir según la esperanza que tenemos en Cristo. Eso quiere Pablo al pedir espíritu de sabiduría y revelación, que nos revele cómo vivir según Cristo, cómo vivir según la esperanza que Cristo nos dio. Orar es buscar esa dirección de Dios y recordar que dependemos de Él y que solo en Él somos más que vencedores. Eso es lo que nos quiere decir Pablo. Y luego dice el texto en el versículo 18 y 19, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblos santos. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Pablo quiere que comprendamos tres cosas de Dios a través de esta revelación. Primero, la esperanza de su llamamiento. Entender la relevancia. ¿Qué es lo que quiere decir para nosotros que Dios nos ha salvado? Al comprender esto cambiará nuestra forma de vivir. El llamado de Dios produce un cambio radical en cuanto a las expectativas que tenemos mismo del futuro. Así como la vida de Pablo cambió al encontrarse con Jesús, nuestra vida puede cambiar cuando decidimos seguir a Cristo. Pablo, que era un hombre que perseguía a la iglesia, que asesinaba a los cristianos y que estaba seguro que ese era el plan de Dios para su vida. Cristo vino a encontrarse con él y transformó su forma de ver el mundo, su forma de pensar. Muchos de nosotros necesitamos cambiar nuestra visión del mundo. Necesitamos cambiar nuestra visión de lo que creemos que es bueno y malo, de lo que creemos que es moralmente correcto o no, de lo que consideramos justo e injusto. Debemos aprender a vivir según la justicia de Dios y no según nuestra justicia. Dios es capaz de cambiar nuestra vida. Donde había muerte, Él da vida. Donde había fracaso, Él da victoria. Donde había cautiverio, drogadicción, alcoholismo, nombre lo que quiera, Dios da libertad. Y sobre todo, Dios da vida eterna para siempre. Eso es lo que nos da el Señor. Lo segundo que Él quiere que entendamos es las riquezas, dice, de su gloriosa herencia en los santos. La herencia de Dios son los santos. Cuando nos encontremos cara a cara con Dios, es decir, cuando Dios nos reciba en su gloria, entonces su gloria será revelada por completo a nosotros. Pablo escribe y dice en 1 Corintios 13 que ahora conocemos en parte, vemos oscuramente, pero un día vamos a conocer perfectamente. Vamos a ver al Señor cara a cara. Ahora hay misterios, cosas que no entendemos. Hay preguntas sin respuestas. Pero un día todo cobrará sentido cuando estemos cara a cara al Señor. Y lo otro que Él quiere que entendamos es su incomparable poder. Para Pablo es importante hablarnos del poder de Dios por encima de cualquier otro poder. De hecho, en Efesios hay un vocabulario inmenso para hablar de diferentes poderes. Solo en el versículo 21 hay 4 palabras diferentes que hablan de poder. Vamos a volver a eso en unos instantes. Pero vamos a seguir leyendo Efesios 19 y 20. Dice, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Aquí Pablo explica cómo el poder de Dios se manifestó en Cristo. ¿Cuál fue la evidencia más grande del poder de Dios en Cristo? Levantándolo de entre los muertos. Y esto es algo muy importante porque nuestra fe está fundamentada en el hecho que Jesús resucitó de entre los muertos. Pablo dice en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es vuestra fe. La resurrección de Cristo es fundamental en nuestra creencia. Cuando leemos el Nuevo Testamento estamos leyendo cartas de hombres que fueron asesinados porque más que creer sabían que Jesús se levantó de los muertos. Lo vieron con sus propios ojos.
Por eso pasaron de un estado de decepción. Al ver a su maestro morir, estaban decepcionados, escondidos. Algunos tenían miedo, otros habían vuelto a su antigua vida, a su antigua forma de vivir, hasta que lo vieron resucitado y cambiaron completamente su forma de pensar, su forma de vivir. Y fueron capaces de dar su vida por esa verdad. Cuando Pablo pide en oración que los ojos de nuestro corazón sean iluminados, o en otras palabras, que nuestras mentes sean iluminadas, muestra que debemos tener una fe sensata, sabiendo lo que creemos. Yo sé en quién creo. Creo en un Dios todopoderoso, que así como fue capaz de levantar a Cristo, es capaz de cambiar tu vida. Es capaz de restaurar tu matrimonio. Es capaz de restaurar tu fe, es capaz de volver a traer amor y unidad en tu familia, hacerte libre de toda depresión, de toda drogadicción, pornografía, de toda ira, de toda maldad. Es capaz de hacerte libre y nosotros necesitamos ser libres. Necesitamos esa libertad. Necesitamos que su mano poderosa toque nuestros corazones, que transforme nuestras vidas. Así que como cristianos debemos creer y crecer en sabiduría y en entendimiento de la palabra de Dios y de nuestra fe y su relevancia para nuestras vidas. Jamás nuestra fe debe ser ciega. Jamás nuestra fe debe ser sin entendimiento. Por eso Jesús nos manda a amar a Dios, no solamente con nuestro corazón y alma, sino también con nuestra mente, sabiendo, entendiendo. Y en el libro de Hechos se nos habla de unos judíos que al escuchar hablar de Jesucristo iban y verificaban en los escritos, verificaban en el Antiguo Testamento si era cierto lo que les decían. Y cuando cuentan esa historia no lo están diciendo como un reproche, al contrario, lo están diciendo como algo bueno. Hechos 17:10 dice: tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos para predicar el evangelio. Y estos eran de sentimiento más noble, dice, que los de Tesalónica, de modo que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Y ellos en Hechos nos cuentan esto como siendo algo bueno. Ellos verificaban. Ellos comprobaban con la Biblia. Si en algún momento hay alguien que le dice, o hay un predicador que le dice que no vaya a revisar lo que está diciendo, que simplemente le crea, que no vaya a ver a la Escritura, que no lea la Biblia, que no haga preguntas y que solo crea, con mayor razón vaya y hágalo. Lea, aprenda, sepa, verifique, pregunte. Nosotros estamos para eso, para que puedan avanzar, para que puedan crecer, para que puedan conocer más al Señor Jesús. No en plena reunión, sí. Pueden hablarnos después del servicio, pero no, es importante que ustedes piensen y conozcan a su Dios, conozcan todos los planes del Señor para sus vidas, conozcan las bendiciones que el Señor tiene para ustedes, porque Él tiene planes, hay promesas para ustedes. Efesios 1, 20-21, seguimos leyendo la oración de Pablo, dice que con el poder, Él demostró su poder resucitándolo de los muertos y después dice, lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Qué hermosa esta palabra. Él lo exaltó, dice. Fue exaltado a la diestra de Dios y por encima de toda autoridad o poder. Esto es una prueba bíblica tan clara de la sumisión de todas las cosas a Cristo. Todo está bajo su dominio, todo está bajo su autoridad. Y aquí están las 4 palabras que le hablaba en el versículo 21. Que habla de poderes, de autoridad, gobierno, autoridad, poder, dominio. Y después Pablo dice, y cualquier otro nombre que se invoque, por si se me olvida alguno, sea cual sea, está bajo la autoridad de Cristo. Cristo tiene todo poder y toda autoridad. Ese texto me muestra el deseo de Pablo, que entendamos que Cristo tiene todo poder, que cuando usted entrega su vida a Cristo, no tiene nada más que temer. Cualquier otro nombre que se invoque, dice. En otras palabras, sea cual sea la autoridad. Usted puede nombrar lo que quiera, puede nombrar al diablo que quiera, al demonio que quiera, todo se somete a Jesucristo, sea cual sea el enemigo. Y aquí Pablo ni siquiera toma el tiempo de hablar de algún efecto, de alguna cosa que puedan hacer sobre los humanos, esos poderes. En Efesios habla de poderes en varios lugares, poderes humanos, poderes espirituales, pero no habla de efectos sobre el ser humano, porque habla más bien de la libertad que tenemos en Cristo.
porque esos poderes demoníacos están muy por debajo de su autoridad. ¿Y sabe por qué no tiene que darle tampoco usted importancia? Porque la Biblia no se los da. De hecho, cuando habla el Nuevo Testamento de esos poderes, lo hace casi exclusivamente para recordarnos que están bajo la autoridad de Cristo. Para eso la Biblia habla de esos poderes. Ni siquiera es necesario que nosotros nos preocupemos de eso. La derrota de esos poderes tiene lugar con la resurrección de Cristo. Fueron derrotados en la cruz del Calvario. No hay poder o potestades que puedan combatir con Jesús con igualdad de poder. No lo hay, no existe. No es posible. El único que tiene control y dominio es Él. En el mundo antiguo la gente tenía temor, tenía terror de ese tipo de cosas. Muchas veces por ignorancia también, por no entender lo que eran las enfermedades, por no entender muchas cosas que entendemos hoy. Pero al igual que ellos, ¿cuántos hoy siguen viviendo atemorizados, con terror? Terror a diferentes cosas, a enfermedades o a lo que pueda hacer el diablo, a lo que pueda hacer algún demonio. El Señor vino a darnos libertad. Enfoquémonos, pongamos nuestra mirada en Jesús. Pongamos nuestra mirada en Él. Porque no tenemos nada que temer cuando lo seguimos a Él. No se trata de olvidar o de minimizar el dolor humano. Porque Jesús lo experimentó y tuvo compasión de las personas que sufrían, que estaban enfermas. Pero recordemos la esperanza que Él nos da. La muerte es un enemigo que Dios ya ha derrotado. Eso es. Que nada nos quite esa paz y esa seguridad que tenemos en Jesús, porque Él tiene control y toda autoridad. Y en Efesios 1, 22 y 23, aquí dice Pablo, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Hay autoridad en el nombre de Jesús. ¿Y sabe usted cómo puede ser libre? Entréguele su vida a Cristo. Siga a Jesús. Él lo puede hacer libre. No le estoy diciendo que todo problema va a desaparecer. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde hay maldad, donde hay enfermedades. Pero le estoy diciendo que hay esperanza en Jesús. La muerte ha sido vencida. A veces el Señor obra milagros instantáneos en las personas. Personas que sufrían, que eran dependientes de drogas, por ejemplo, son sanados y son librados de forma instantánea. Otras veces no. El Señor sabe por qué algunos sí, algunos no. Pero ¿saben lo que yo veo? El Señor, yo creo que le da la posibilidad, la oportunidad a todo ser humano de mostrarle que entendió lo que Él hizo, que Él entregó su vida en la cruz, que no fue fácil. Y le da la posibilidad a usted de tomar decisiones que pueden ser difíciles también para usted. De mostrar su amor hacia Dios. Haciendo el esfuerzo usted, abandonando las cosas que sabe que no son buenas, que sabe que no le agradan a Dios. A veces el Señor no hace el milagro de forma instantánea, pero eso es una oportunidad para usted para mostrarle que usted lo ama. Y que usted va a hacer también su parte. Y que usted lo quiere seguir. Que quiere mostrarle su amor. Pablo también escribe que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Ser cristiano no es ignorar el dolor o la maldad, pero es vivir llenos de esperanza en la resurrección y el señorío de Cristo, sabiendo que Él renueva nuestras fuerzas y nos da la victoria sobre absolutamente todo, porque Él ya venció. Nuestro Señor es poderoso. Ese poder es un poder relacional, porque usted se relaciona con Él. Tiene acceso al mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Muchos buscan mezclar el cristianismo, mezclar el poder de Cristo con otras cosas, con sus propias fuerzas, con obras, o a veces algunos lo mezclan con clases de brujería, con leerse la suerte. No haga eso, el Señor es más que suficiente. El Señor es más que suficiente. No peque disminuyendo el poder de Dios. No insulte a Dios pensando que Él no es suficiente. Acepte sus respuestas
Acepte lo que Él le da, porque es mucho mejor que cualquier cosa que podrá encontrar en cualquier otro lugar. Es cierto, vivimos en un mundo feo, caído, donde hay maldad y enfermedades. Pero seamos nosotros la diferencia en ese mundo. Seamos nosotros los representantes del Dios vivo, del Dios de amor, del Dios de paz. Y que ahora Cristo nos llene a nosotros. Así como Cristo a lo largo de su ministerio fue lleno del Espíritu Santo. Y todo lo que hacía reflejaba la voluntad del Padre. Ahora Él nos llena a nosotros para que hagamos lo mismo. Seamos llenos del Espíritu Santo y que todo lo que hacemos también refleje el amor de Dios. Recuerden, la oración usted es fortalecido. En la oración usted viene y le entrega sus cargas a Jesús. Y eso todos lo necesitamos. Quiero invitarlo a que se ponga de pie con nosotros. Y que podamos decirle al Señor que le vamos a entregar nuestras cargas a Él. Que vamos a confiar en Él y solamente en Él. Porque Él nos puede hacer libre. Vamos a escuchar su voz para rendirnos a sus pies. Vamos a acercarnos a Él en oración. Vamos a hacer como un altar de adoración con nuestros corazones. Vamos a cantar en unos instantes juntos. Vamos a decirle al Señor que queremos correr hacia Él, reconociendo que Él es todo lo que necesitamos, que Él es más que suficiente para nosotros, que sus promesas son más que suficientes para nuestras vidas, porque eso es lo que es el Señor. Gracias, mi Dios, por tu presencia. Gracias por tus promesas, Señor. Gracias porque tú realmente eres más que suficiente para nosotros. No hay nada que nos pueda satisfacer. No hay otro nombre, ningún otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo. Tú nos has salvado, tú nos has librado, tú nos has restaurado, tú nos has limpiado y queremos cantarlo hoy. No queremos llevar nuestras cargas solos. No queremos tratar de hacerlo con nuestras propias fuerzas. Danos más revelación de tu Espíritu. Danos más sabiduría para alcanzar a conocerte, a conocer las promesas que hay en nuestras vidas, para que podamos alcanzarlas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Puede orar con sus propias palabras. Yo no conozco sus peticiones, no conozco su historia, pero el Señor sí los conoce. El Señor sí sabe por qué situación está atravesando usted, lo que usted está viviendo en este momento. Él sí conoce su historia. Entrégala al Señor. Póngala en sus manos. Confíe en Él. Confíe en sus planes. Y cantemos juntos al Señor.